Pero abrimos el consultorio en la story para que no dejen sus dudas. Si bien el punto de partida va a ser este revalúo fiscal del valor fiscal de las propiedades que tanta polémica está generando, ¿cómo afecta? Sé que hay cerca de 200.000 contribuyentes nuevos por esto. Cómo afecta a los porteños en particular, a argentinos en general, y también otras cuestiones y otros temas impositivos. Y aparte también lo que estoy viendo, lo lejos que queda el mínimo no imponible, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con Guillermo Poch, abogado tributarista. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hemos hablado con Guillermo en otras oportunidades. ¿Todo bien? Todo bien. No en modo presencial, ¿no? No. En modo presencial, primera vez. ¿Sería temporada alta para contadores? ¿Cuándo es la temporada alta para contadores? Y este año están fijados para junio los vencimientos, que puede ser que después se terminen prorrogando. O sea, para junio son los vencimientos. Para las personas físicas principalmente. Y en mayo los cierres de diciembre. En mayo los cierres de diciembre y a fin de año tienen así lío, actividad o no. ¿Cuál es lo más fácil para que te tomes vacaciones? Para quienes estamos en la parte de impuestos, diciembre no tanto. Para que los que son auditores, o cierres, ahí sí. Está muy bien. ¿Me dijiste, dame algo en una introducción o entendí mal? Sí, los mensajes, ahora vamos a repasar los mensajes que nos están... Tenemos muchos mensajes para acá. Pero primero, por eso, ¿qué es el valor fiscal de las propiedades? ¿A qué se debe este revalúo? Que es un poco, ¿no? Muchas veces cuando vemos declaraciones juradas de políticos, se me dice, esto no puede valer esto. No coincide. Y bueno, ¿a qué se debe este revalúo? Bueno, como ahí se dice, para explicar antes una situación es bienes personales. Es un impuesto que se aplica sobre los activos. ¿Sí? O sea, y ahí es donde tiene impacto esto que se está hablando ahora, que vos decías bien, Guido, de que en definitiva se están tocando algunos valores que te inciden en cuánto tenés que pagar del impuesto sobre bienes personales. ¿Cuál es la discusión? El fisco modifica por tercera vez en 9 años un criterio, o sea... actualiza, digamos, o cambió no. El criterio. O sea, en un momento se aplicaba sobre, ponele 100 pesos y hoy sobre ese mismo inmueble se pasa a 400 pesos. Es sin modificar la ley del impuesto, terminás tratando de recaudar más. Eso es lo que está queriendo hacer el fisco. Cuando hablamos de activos, ¿de qué estamos hablando? Activos es todo el patrimonio de uno sin descontar las deudas. O sea, si vos debes plata, eso no se lo restás. Casa, auto, dinero en el exterior, cuentas bancarias, inmuebles, todo. Vos sumás todo, pero no tenés la posibilidad de restar tal vez un crédito. Estoy hipotecado. Si estás hipotecado, poné para una casa, habitación, sí, pero para el resto de las cosas no poné. Compraste un auto a crédito, pagás por el auto de manera total. O sea, y no tenés chance de restarlo. ¿Y esto va a afectar, por ejemplo, a los que alquilamos con los valores después de esas propiedades? Indirectamente te puede llegar a impactar porque el dueño del inmueble va a tener una rentabilidad menor porque le aplicaron impuesto. Entonces claro, es muy probable que te quieran subir después el costo del alquiler. O sea, esa es la situación. O sea, siempre los impuestos, en definitiva, terminan recayendo muchas veces en el consumidor final. El que está alquilando, en definitiva, puede estar absorbiendo parte de ese impuesto. Es natural, ¿entendés? La gente quiere sacar una determinada rentabilidad. Dice, me subieron los impuestos, se lo paso a quien me está alquilando. Sería en el caso... Claro. Sí, que aparte ahora empezó a debatir la ley de alquileres y hay que ver incluso si por ahí esto termina porque una de las quejas de los propietarios, que después también algún día debatiremos al respecto entre inquilinos y propietarios, es, bueno, que claro, se compra en dólares, pero se alquila en pesos y que después no les sirve la renta o no es tanta la renta. Si encima tienen que pagar más bienes personales, por ahí terminan vendiendo las propiedades. Muy probable, o inclusive no invertir. O sea, eso que hablábamos recién de que te cambian los criterios, afectan en los inversores, en la gente dice, che, voy a estar invirtiendo, no sé qué va a pasar con los impuestos acá un tiempo. Entonces ahí lo que tiene que tratar de hacer la dirigencia política es decir, bueno, se establece una norma y a lo largo del tiempo se respeta. Si no genera ruido, todo en materia tributaria termina impactando en la actividad económica. Entonces, claro, hay que tratar de ser muy cuidadosos en ese sentido, no modificar constantemente los criterios. Y acá por eso, digamos, ¿en qué se basaron para esta modificación y por qué la Reta salió con esta carta a Marco del Pont respecto de que en la ciudad de Buenos Aires sería de hasta el 500% o más? Para el cálculo del ABL, o sea, impuestos sobre bienes personales se utiliza como un umbral mínimo. Lo mínimo que vos podés pagar sobre una propiedad es el valor que se le da para pagar los impuestos municipales.
Acá lo que está pasando es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una particularidad que usa un valor fiscal homogéneo y lo multiplica por un índice. En su momento, lo que se dijo, bueno, que se aplique sobre el valor fiscal homogéneo. Ahora lo que están diciendo, no, aplicarle un factor de corrección, que es multiplicarlo, ponerle, para hacerlo rápido, por 4. Entonces, antes aplicabas sobre 100, multiplicas por 4, te da 400. Bueno, hoy lo que te dicen es aplicar sobre los 400. Por eso de ahí el incremento que se es el del 500. Claro, tal cual. O sea, ese es el... Y entonces, digamos, alguien que tiene una propiedad de un auto, ¿a partir de qué dinero, de qué evaluación paga bienes personales? El mínimo hoy está en 6 millones de pesos. Que si estamos hablando de dólares... Y 60.000 a tipo de cambio oficial. Acá lo que hay que tener presente es que en el 90 eran 102.300 dólares. Entonces, en definitiva, el mínimo bajó bastante. Y alguien que tiene un inmueble por hasta 30 millones de pesos tampoco pagaría, siempre que sea casa-habitación. Entonces pone, vos tenés casa-habitación, hasta 30 millones. Casa-habitación es bien de familia. La vivienda. Claro. Entonces, si vos tenés una casa-habitación, después un departamento y un auto, ya estás pagando el impuesto, porque no pagás sobre la casa-habitación, pero sobre los otros bienes vas a estar pagando. Tenés 2 autos y claramente ya estás pagando. Con lo que están los autos ya... Y sí, es bajo, quedó bajo el monto. O sea... Y respecto de... Porque también hubo quejas el año pasado también de los valores, digo... Y las alícuotas, que subieron las alícuotas. Claro. Por la ley de presupuesto que no se aprobó. Después hubo una reforma, se incrementaron las alícuotas para la gente que tiene bienes por arriba de 18 millones de pesos, quedó en el 1,75. O sea, acá lo que la dirigencia política tendría que tener en cuenta es que el impuesto sobre bienes personales no tendría que ser un impuesto de recaudación, sino de control. Y la verdad, hoy está generando mucho ruido algo que es un impuesto que recauda muy poco. O sea, en Argentina se recauda por IVA, claro, un 30%, ganancia un 21% y bienes personales un 3%. Entonces, me parece... Genera más malestar del beneficio, porque claramente con la crisis que hay están no es un buen momento para esto. Y no es conveniente. O sea, si vos estás buscando, hablamos de ley de alquileres, lo que necesitas es que la gente que tiene la plata invierta, que se desarrollen inmuebles y que se generen más viviendas. Si vos introducís estas cuestiones, hacen un poco de ruido, entonces conviene, la verdad, decir, bueno, perdamos un poco de recaudación, esperando de que la gente invierta más, darle tranquilidad a la gente, que en materia tributaria no se cambian constantemente las cosas. ¿No hay manera que se dé marcha atrás a esto? Puede llegar a ser, o sea, sería el cuarto cambio de criterio. Lo veo difícil hoy, negro, pero me parece que sería lo conveniente, sería decir, dejemos las cosas como estaban y sería lo más conveniente. Bienes personales, vos dijiste que más que recaudatorio es de control. ¿De control por qué? Porque el tema es así, el impuesto que hay que... o sea, los fiscos tienen que intentar cobrar es el impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las ganancias. Como la gente no hace balances, no hace registraciones contables, lo que vos tenés que tener es un conocimiento de su patrimonio. ¿Cuál es la forma? Aplicás un impuesto que le decís, indícame cuál es tu patrimonio. Claro, entonces, tengo la casa donde habito y un departamento más. ¿Y qué estás haciendo con ese departamento? Claro, totalmente, porque vos le das un detalle de todos tus bienes. ¿Por qué? Porque te crearon el impuesto, pero el impuesto tendría que ser insignificante. O sea, como que la gente, un impuesto al patrimonio tendría que ser muy bajo. Porque vos pensás que ya pagaste impuesto a las ganancias, una vez. Generaste un patrimonio que te costó un montón y además pagar un impuesto al patrimonio ahí, si es muy caro, no hace ruido, ¿entendés? Y pregunto, digo, así como muchas veces en el impuesto a las ganancias tenés distintas cosas que podés deducirlo. Desde, no sé, si vos alquilás y lo tenés en blanco, te mostrás y se te deducen. Si tenés empleado o empleada doméstica en blanco, deducís de ahí y demás. La idea, bueno, para que también haya más cosas en la actividad digamos, oficial y no en negro. Si vos tenés otro departamento y vos demostrás que lo estás alquilando y que el contrato está en AFIP, bienes personales pagás igual, no hay manera de descontar. O sea, no es ni siquiera una manera como para decir vamos a que más alquileres estén en blanco. No, es la idea. Por eso, esa es la situación. O sea, tal vez lo que se tendría que pensar es algo decir, bueno, si vos, como vos decís, Guido, te registraron el contrato, te doy un beneficio en bienes personales, intentar buscar alternativas para bajar la presión tributaria. Hoy Argentina tiene una presión tributaria muy alta, es una de las más altas de la región, eso no es bueno. O sea, hablando de fútbol, conviene estar en el tope de la tabla, acá mejor irse al descenso. ¿Por qué? Porque atraes capitales. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Así como a veces sale, bueno, tenés que trabajar 20 días al mes para pagar impuestos y los otros 10 para...
¿De qué porcentaje de presión tributaria hablamos? Y hoy en un asalariado se está hablando más o menos de un 60%. El año pasado se comentó hacia junio y dice, bueno, hasta hoy trabajaste para el Estado, de ahí en más empezás a trabajar para vos mismo. 60% de impuestos de un asalariado, o sea, en relación de dependencia. Lo que está pagando en total, o sea, va a comprar un producto en el supermercado, paga IVA, ahí pagó también ingresos brutos que lo tiene que pagar el supermercado, toda esa carga tributaria. Más lo que le descuentan. Lo que le descuentan, eso más o menos es un 60%. ¿Y sabés más o menos, no sé, Chile, Uruguay, Paraguay, en qué...? Mirá, Paraguay tienen impuestos que son más económicos, como marco de referencia, Argentina aplica un 35% en las sociedades, en Paraguay tenés un 10%, o sea, son cosas... O el IVA no es del 21. El IVA no es del 21, o sea, en presión tributaria total, Argentina estamos casi cerca de un 30%, es alto para la región. ¿Y en otros países del mundo también hay así con este nivel de porcentaje? Bienes personales son pocos los países que lo aplican, o sea, hay 3, 4 países y sobre todo en grandes fortunas, no en gente que tiene 6 millones de pesos argentinos, claro. $60.000. Esas son las diferencias que se pueden dar. Y pensemos que un país, no sé, como Noruega, está en un 40%, nosotros un 30% es alto, o sea... Sí, porque ahí lo que muchos se quejan es que por ahí vas a Noruega, Suecia, y ves que tus impuestos sirven para algo. Acá muchas veces no, y esa es la queja. Claro, ¿cuánto te termina devolviendo el Estado? ¿Cuánto te sale vivir en esa sociedad? O sea, como que estás en un club. Lo ves reflejado en ese caso. Claro, tal cual. O sea, entonces ahí vos decís, bueno, pago un 40%, pero si además tenés que adicionar otros gastos que tal vez vos querrías que te lo dé el Estado, pero no te sentís conforme y vas a buscarlo en la actividad privada, en definitiva es más costo para la persona. O sea... Claro. Práctico. Vamos a repasar algunos de los mensajes que nos fueron dejando y nos siguen dejando en el consultorio que hemos abierto para Guillermo, para esclarecer no solo nuestras dudas, sino solo tratar también a veces de entender, porque nos resulta tan ajeno, números que van, que vienen, que deducir. Así que... Bueno, ahí está. Está llegando. Ahí está. Déjale tu consulta. Bueno, la primera de ellas para vos, Guillermo, es si se puede reevaluar este año para un impuesto que corresponde al 2021. Acá lo que están preguntando es si es legal lo que están haciendo. Claro, o sea, ese criterio si se debería aplicar o no, eso es lo que entiendo que se está preguntando. La respuesta es el fisco de una opinión. Uno no tiene la obligación de seguirla, pero sabes que si viene una fiscalización, el fisco tiene un criterio. Uno se podría llegar a apartar y lo vas a tener que discutir. Ahí queda una suerte de lo que uno pueda pensar y tratar de defender. Pero claro, a ver, si yo compré una propiedad en marzo, ¿entra para este pago? Si compraste la propiedad y tenés un valor por arriba de esto que veníamos hablando, sí, queda con valor de compra. Si tal vez si tenés un valor de compra por debajo de la evaluación fiscal, tendrías que aplicar la evaluación fiscal. Se hace una comparación entre valor de compra actualizado y valor mínimo que uno tendría que tener como un umbral mínimo para estar pagando sobre los inmuebles. Los dos va el mayor. Eso es lo que... Pero digo, si lo que es de este año también se paga ahora o ya se paga el año que viene. No, este año compraste en marzo, el inmueble vas a pagar en diciembre 31/12/2022, que lo vas a estar pagando en 23, en 2023. Es tiempo para juntar. No, es que por eso esta consulta de si es algo del año pasado donde había unas reglas de juego y que también eso un poco era lo que decía la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, pero yo lo compré con una condición. ¿Cómo me lo aplicás ahora? Aplicalo de acá en adelante, o sea, para el... Sí, lo que pasa es tendría que ser como vos lo planteás, Guido, pero a veces yo no soy político. Bueno, postulate. Pero sí. Pero en la práctica, cuando estemos liquidando ahora 2021, uno le tiene que preguntar al cliente, ¿vamos con este nuevo criterio o nos quedamos en el anterior? Y tratar de tomar una postura, pero sería para la liquidación 2021, o sea, y sería, como vos decís, un cambio de reglas. Por eso te decía que... O sea, que la postura puede ser individual. Yo podría decir, mira, te pago hasta acá porque el año pasado era esto y se va... ¿Es discutible? Podés discutirlo. Después va a ser una relación costo-beneficio si te conviene seguir litigando o no, porque después eso tiene un costo. Claro. Pago de honorarios, tasa de justicia. Que puede ser alto.
Que es alto, o sea... Puede salir perdiendo, digamos. Totalmente. Ahí lo que pasa es que vos ya sabés que... O sea, vos no la discutirías. Depende de los montos. O sea, dependiendo cada situación. Si te sale más barato pagar en impuesto, siempre hay que mirar costo-beneficio. Si te sale más barato pagar en impuesto, vas y pagas. Excepto que quieras decir, mirá, no estoy de acuerdo y la peleo. O sea, también puede haber gente que dice, me sale más caro, pero asumo ese costo de estar litigando. O sea, eso son cuestiones muchas veces personales. No, si lo puede pagar, esa... Bueno, vamos con la próxima. A ver, avanzamos. En un juicio de sucesión, ¿cómo afecta la herencia? Bueno, acá hay que tener presente que dependiendo de la jurisdicción te podrían estar aplicando un impuesto a la herencia o no. En Provincia de Buenos Aires resulta de aplicación. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no tenemos un impuesto a la herencia, con lo cual, si hoy estamos en el curso de una sucesión, si hay bienes que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la persona también reside en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habría impuesto a la herencia. Si el bien está en Provincia de Buenos Aires o la persona reside, hay que estar pagando. Ok. Pero esto por afuera de pagar bienes personales. Esto es por afuera, o sea, y en cuanto a si vos estás en una sucesión, sucede algo. Hasta tanto no se declara quiénes son los herederos, es como que hay un fantasma, llamalo fiscal, que va y le hace pagar bienes personales a la persona que falleció. Después de ahí, cuando está la asignación a cada de las personas, va y paga ese sujeto. O sea, eso queda después, es acumulativo, y pagaste, no sé, si es dividido, hay 3 personas, pagás eso que debía pagar uno, se divide por 3. Se divide por 3, que se le sumará a los patrimonios que ellos tengan. Pero es como que hay un fantasma fiscal que tiene que pagar hasta tanto la sucesión se termina. Claro. Bueno, a ver, otra de las consultas. Si es vivienda única, ¿también tributa bienes personales y a partir de qué monto? Si está por debajo de 30 millones de pesos, no tenés que pagar siempre que sea vivienda, como acá dice vivienda única. Si lo superás, tenés que empezar a pagar. 30 millones de pesos, estamos hablando de una propiedad de... $300.000. $300.000. O sea, así es. Grande. Grande. Lo que pasa que tengamos presente que si te lo están multiplicando por 4 de valor fiscal, ya en una propiedad de 75.000 pudiese llegar a darse el caso de que por valuaciones lo termines superando. O sea, hay que ver bien cómo termina siendo el valor fiscal homogéneo que tenés por el múltiplo. Eso es lo que hay que estar analizando. Claro. A ver, otra de las consultas que nos han mandado aquí para Guillermo estamos hablando un poco de todo, partimos de bienes personales, hay muchas consultas al respecto, pero también consultas, dudas tributaristas. ¿Qué pasa si haces un contrato por 36 meses y al año lo que te piden es un 50% más? ¿Podés rescindir? A partir del año podés estar rescindiendo y ahí lo que habla la ley esta que se quiere reformar es que hay una actualización compuesta por 2 partes. Una por el IPC, el índice precio del consumidor, y el RIPTE, que es de salarios. Y el Banco Central es el que en definitiva termine diciendo cuánto es el aumento. Se está hablando que va a superar el 50%, con lo cual podrías estar rescindiendo a partir del año y si avisás con tiempo no te tienen que cobrar nada más. No te tienen que estar cobrando nada más. Bueno, eso es parte también de lo que se va a empezar a debatir y va a ser, pero mientras se debate, rige lo anterior. Totalmente. O sea, queda la ley hasta tanto no se la modifique o se la derogue. Claro, lo que sí no te pueden pedir más, en teoría, de lo que marca ese número. De lo que marca el Banco Central como índice de actualización. ¿Concretamente no tiene fecha de modificación esto? A ver, vamos a ver qué pasa con la ley. No, es que esto recién empezó en comisiones. Se estima que con suerte en un mes va a debatirse en el recinto a ver si se aprueba o no la modificación y de ahí hasta que se empiece a implementar. Mientras tanto, ¿no? No, mientras tanto lo que pasa es que acá, si vos ya tenés el contrato de 3 años, ahora, si a vos se te venció el de 3 años. Claro, eso, ¿qué pasa ahí? Después por ahí sí te pueden decir, te aumento el 70% y vos elegís. Te pueden aumentar el precio y empezás en el nuevo, claro. El nuevo contrato. A ver, otra consulta. Bueno, se trata en el Senado el aumento de valores fiscales. Se está,
Acá la parte del Senado seguramente está vinculado a la parte del proyecto del oficialismo vinculado al sinceramiento. Eso es lo que se está hablando a nivel de Senado en materia tributaria. Y en cuanto al aumento de valores fiscales, hay por consenso y por una norma, hay que tratar tiene que armarse un organismo para evaluar todas las propiedades a nivel nacional. Y a ver, otra consulta, @respertostn. La última que nos ha dejado la gente: ¿es constitucional este aumento descomunal? Para la reta, no. A ver, siempre en materia tributaria está la posibilidad, uno estar en desacuerdo. O sea, si uno entiende que un impuesto te resulta confiscatorio porque, suponte, es caro porque es muy alto para lo que vos considerás tu salario, o que te afecta tu patrimonio, como puede ser impuestos sobre bienes personales, siempre vas a tener la posibilidad de plantearlo judicialmente y llegar hasta última instancia, que va a ser la Corte. O sea, siempre está la posibilidad de hacer el planteo. A ver, vos que tenés experiencia, cuando uno empieza con algo así, generalmente, ¿quién gana, el fisco o el privado? Generalmente, digo, sí, seguro que hay casos y casos. Depende de los casos y también los momentos, ponele. O sea, hay que tener presente que en la medida que a veces la materia tributaria es opinable. Entonces hay situaciones que conforme pasa el tiempo, las opiniones van cambiando, inclusive de los jueces. Ah, mira. Con lo cual, si uno entiende que está siendo lesionado un derecho desde el punto de vista de un impuesto, hay que judicializarlo, o sea, es un derecho, o sea, estaría mal que uno se sienta que es confiscatorio un gravamen. Claro. O sea, puede ser que con bienes personales, gente que tiene un patrimonio que justifica ir a un litigio, que plantee un pleito con el fisco. Eso son cuestiones que uno tiene que decir, bueno, me está afectando patrimonialmente. Las empresas hubo un momento que, porque no se ajustaban por inflación, o sea, el impuesto a las ganancias, la Corte le dio la razón y hay muchísimos fallos de la Corte dándole la razón a los contribuyentes. Claro. O sea, depende de cada tema. Y va variando incluso el mismo tema. ¿Y qué podés estar demostrando también? Claro. O sea, como... dos últimas cuestiones por afuera de bienes personales, pero que también, ¿no?, siempre están en boga. Y una hasta ahora, ¿no? Volvemos a la ley de alquileres y hay quienes plantean, bueno, que muchas veces es injusto, ¿no?, desde la diferencia de posiciones o de fuerza entre el inquilino y el propietario. Ni hablar si hay inmobiliaria en el medio y demás. Y entonces sugieren por ahí que haya un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no?, como se da en otros países, no sé si en Inglaterra o en otros países se da. Ese impuesto, o sea, todavía está debatiéndose, esto empieza, que la ley de alquileres, y hay quienes proponen esto, pero ¿es un impuesto común en el resto del mundo? Va a ser muy difícil de aplicar, o sea, en el mundo, como vos decías, en el exterior, en algunas situaciones se aplican, va a ser muy difícil de aplicarlo, o sea, porque alguien puede tener 3 propiedades, una casa para vivir, una casa de recreo, un country y después una oficina. O sea, es difícil después... Pero eso sería, a ver, yo tengo una casa en un country y justifico que voy los fines de semana, no es que es ociosa. Totalmente, y podés tener una oficina o le podés estar prestando una casa a un hermano. O sea, hay muchas situaciones. Me parece que... Hay muchas justificaciones. Es dibujable. Claro. Es dibujable. A ver, tiene su complejidad y me parece que los impuestos siempre tienen que ser sencillos. Y hay algo que hay que tener en cuenta, que cuanto vos más regulás las actividades o más impuestos aplicás, en la parte económica no conviene. Hay algo que en materia tributaria es que uno tiene que incidir lo menos posible en la actividad económica, porque cuando entras con muchos impuestos, eso te lo termina perjudicando. Sí. Entonces ahí a veces conviene dejar que las cosas se terminen regulando entre las partes y llegan a mejor acuerdo que estando muchas veces el Estado. O sea, ahí la parte tributaria a veces hace ruido y los impuestos tendrían que casi pasar desapercibidos en la actividad económica. Esos serían los impuestos ideales, que la gente diga, bueno, me conviene estar pagando los impuestos más que no estar diciendo, che, acá hay muchos cambios. Que no se sientan. Claro, tal cual. Si hay mucha noticia de impuestos,
eso es malo. Claro. Lo mejor es que... nerviosos. Totalmente. Y antes de despedirte, agradecerte por haber venido. Otro de los grandes temas es el impuesto a las ganancias, que estuvo teniendo modificaciones en los últimos años, subiendo los mínimos no imponibles. ¿Cómo está ahora y si sigue siendo también, sigue estando atrasado? Porque en teoría el impuesto a las ganancias era para grandes fortunas o para gente, y después terminaba pagando, si el salario mínimo era de 60, el que empezaba a pagar ganancias era el que cobraba 90, era... Sí, el impuesto a las ganancias también está haciendo ruido y uno, si lo analiza históricamente, el universo de contribuyentes fue creciendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí siempre hay que pensar que no más presión tributaria es más recaudación. A veces lo que te conviene es bajar la carga tributaria, y en el mundo eso está sucediendo, de que se trata de bajar la carga tributaria para traer capitales. Entonces, si vos traes capitales, motorizás la economía, tenés mayor recaudación sin subir la presión tributaria. Cuando digo presión tributaria es cuánto es todo lo que vos le estás cobrando a ese universo de gente que está pagando. Porque cuando te haces un país caro, se generan dos situaciones. O la gente, en definitiva, interrumpe la actividad, deja de prestar un servicio o producir, o claro, se pasa en la informalidad. Y eso es lo que no conviene que nunca pase. Claro, y acá hay mucha informalidad. Hay mucha informalidad, eso sí, pero también hay que entender de que la gente dice, cierro y tengo que mantener mi familia, suponte un negocio, un kiosco que uno puede estar viendo, dice, con los impuestos me están asfixiando. Lo estás casi como desde el lado, desde la faz política, lo estás obligando a pasarse a la informalidad, con lo cual hay que tener muy presente eso de que la gente no siempre evade porque quiere ganar más plata, sino porque no puede sostenerlo. A veces necesita, entonces ahí hay que articular los impuestos para que puedan ser pagados. Bueno, eso pasaba mucho en si vos decís, no sé, no hago horas extras o prefiero que no me aumenten un poquitito el sueldo porque ya me paso y termino pagando más de ganancias, por más de que... Muchas veces pasa eso y ahí... ¿Y eso porque está mal hecho? Digo, porque los escalones deberían ser diferentes. Eso es que cuando suceden esas situaciones, poner un impuesto a las ganancias, es que estuvo, en definitiva, nunca se puede decir de que la norma está mal, pero en la previa a la redacción o en el armado, esas cuestiones tienen que ser corregidas, tienen que ser rápidamente corregidas, porque vos lo que tenés que incentivar es que la gente cada vez... ¿Cuándo van a ser corregidas para nosotros, para la gente? Bueno, ahí es la parte impositiva siempre tiene una parte muy política, o sea, hay que tener presente de que es algo que se discute en el Congreso y es algo político. Pero en esas situaciones hay que buscarle un remedio muy rápido, porque vos lo que tenés que buscar es que la gente constantemente esté generando más valor agregado. O sea, y las empresas y todo. Entonces lo que tenés que incentivar es la actividad económica. A veces parece que buscan lo contrario. Lo que pasa es que a veces no se analizan cuáles van a ser los efectos de los impuestos. Argentina tiene la particularidad de que hay una crisis y aplicó gravámenes que después nos lo terminó sacando. El impuesto al cheque. Impuesto al cheque, ingresos brutos, el aumento del IVA, o sea, si uno se fija, siempre fue pasando eso. Argentino que se tiene que sentar en una mesa de diálogo de manera muy abierta y decir, bueno, este sistema tributario está siendo bastante obsoleto, hay muchos impuestos distorsivos. Hay muchas pymes que dicen, prefiero no contratar empleados o cerrar porque la cantidad de impuestos los mata. Totalmente. Eso también habría que reverse, que una cosa, una multinacional, una empresa con más espalda, una cosa, y otra una pyme. Uno lo que tiene que incentivar es que haya inversión. Y uno lo que tiene que analizar que tal vez hay situaciones diferentes y de alguna manera una multinacional le incentivás de una manera, claro, y a una pyme de otra. Entonces ahí está ese arte de los tributos de buscarle las soluciones a cada situación particular, ¿entendés? Dentro de un universo, si es una multinacional una cosa, una pyme otra, un kiosco, otra situación. Entonces, ir buscando alternativas. El arte de los tributaristas, abogado tributarista. Gracias, Guillermo, por haber venido aquí al piso y a esta hora. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Te vas a tener que quedar viendo el programa cuando llegues a tu casa. Totalmente. ¿Madrugás? ¿Te tenés que levantar temprano? Vamos a levantarnos temprano. Sí, está muy bien. Está muy bien. Gracias, Guille, por haber venido. Por favor.